Hey guys, welcome to today's video. I hope you're doing fantastic. Exactly 3 weeks ago, Joss and I went to Mexico. My plan was to only speak Spanish for the upcoming 3 weeks. Why? To answer this question, let me give you a little bit of my background story in Spanish. I studied Spanish in school for 5 years and I was actually not that bad. But after I finished school, I didn't have any more classes. Guess what happened? My Spanish got worse and worse, and a few years later, I could only do a little bit of small talk. Fast forward. When I got together with Joss, I went to visit her in Mexico. Her parents didn't speak English, so for the first time since school, I had to remember my Spanish again. But it was very difficult and I wasn't able to say many things I would have liked to say. Also, I tried to avoid situations where I would have to speak Spanish. I was afraid they would get bored when I take too long to say something. But 3 weeks ago, I told myself, not this time, bro. So now we're gonna look at videos from those 3 weeks, and at the end of this video, Joss is gonna give me a final test where we're gonna check whether my conversational Spanish skills actually improved or not. So, we're here in Mexico. You might have seen the video where I tried to speak Spanish in Hamburg, and it probably didn't seem that bad because it was edited. But if you see a part of me trying to speak Spanish without editing, without cuts, then it's gonna look like this. Espero que les gustó. Gustaron. Espero que les gustaron. From this day on, today, I will only speak Spanish starting in 3, 2, 1. Hola mi gente. I knew for a fact that I would fail miserably many times. But I thought to myself, it's totally fine because I'm still learning the language. So keeping this in my mind, it made it a lot easier for me to start. Bueno chicos, hola, no los había visto. Le voy a hablar a Janik muy rápido, como buena mexicana, porque quiero que entienda las cosas cuando la gente le habla rápido. Muy mal. Pero también tienes que ser un poco lento. ¿Cómo te sientes? Tengo miedo. Vamos a la playa. No. Pienso que vas a hacerlo bien. ¿Sí? Pienso que te va a ir bien. ¿Piensas que voy a ser fluentio? Líquido. Fluido. ¿Piensas? Sí, no sé. ¿Piensas que voy a ser fluido en 20 días? See, that's exactly what I mean with taking forever to say one thing. You can clearly see my struggle with remembering vocabulary and grammar. Le voy a decir a mis amigas que te hablen en español. No, mi gente. Justo pensamos de también tenemos que grabar otros videos y esos van a ser en inglés. En esos momentos puedo hablar inglés. I struggled a lot, but the next morning something really interesting happened. Esta mañana me desperté y pensé en español. Es loco. For me, it was funny to realize that when you learn a language, there are always words that become your favorite new words. Mi nueva palabra favorita es emocionante. ¿Por qué? Esa palabra es muy emocionante. And then on the other side, there are those words that you always mess up. Pero es muy difícil. No tal vez. A veces. Entonces, chicos, vamos a la playa. So the first few days of speaking Spanish were alright, but then I think Joss suddenly lost her interest in speaking Spanish to me. Fake news! No, I didn't. Yeah, you did. I spoke only Spanish to you, babe. Well, no. Okay, yeah, I don't know. Mal, chicos. Yo siempre estoy hablando en español, pero Joss me contesta en inglés. Lo que es divertido es que en Alemania... ¡Wow! Perdón, es que estoy tan aburrido. Ya ¡Wow! Siempre quiere hablar alemán conmigo. Pero si yo contesto en inglés, ella se enoja. Si yo contesta en... Contesto. ¡Man! Okay. Perdón, es mi culpa. Claro. No es mi Siempre. culpa tanto. Siempre. Pero bueno, ya te voy a tratar de hablar más en español. Finalmente. That was the last time that you spoke English, right? Ya. ¿Eh? Should we change? Miren, eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? I'm sorry. Look at that.
Awesome. So at this point, I decided to also look at other ways of how I can connect with other native speakers. Because I'm not enough for him. And there's an app that's called HiNative. We actually partnered up with HiNative for this video because it helped me with my Spanish when I was in Mexico, and we think it might help you too. With this app, you can basically have a Q&A with native speakers. It's not only a language exchange, but it's also a cultural exchange. So if you have a favorite country, you can ask anything about that country and they would answer back to you. For example, if you want to go to Germany and you want to know what's the best food in Germany, you can ask that. The app supports over 110 languages, so Joss could actually use it to practice her German. Yeah, and if you're trying to learn any other language, you can also use it too. You could download it for iOS, Android, or use it on a web browser. Signing up for HiNative is super easy. You can do it with your email, with your Facebook, or with your Twitter. They have a pretty cool feature where you can send a voice note of yourself, and then other native speakers will tell you if your pronunciation is good, más o menos, or what you can do to improve it. Actually, I haven't used the voice recording yet. Are we gonna use it? Let's try it. So guys, I'm gonna do a voice recording now. R con R cigarro, R con R barril. Man, I'm embarrassed. I'm sweating. I'm sweating. Okay, let's see how much it takes for me to get an answer. Okay guys, I got answers. So it took 8 minutes for somebody to answer to your voice note. Oh, they sent a voice note too. Okay, let's see. R con R cigarro, R con R barril. Wow. Sounds so much better than me. R con R barril. That was good. It was pretty good. The app is free, but there's also a premium version, which gives you access to way more question formats, and you can give priority to your question so it gets stuck at the top, so more people see your question. So guys, if you're trying to learn a new language, make sure to check it out. It's super cool. And thank you so much, HiNative, for sponsoring this video. It means a lot to us. At the end of the first week, I decided to test Janik's Spanish skills with an interview. Bienvenidos, señoras y señores, al show de Joss. Dios mío. Ya estamos al final de la primera semana. ¿Cómo te sientes? Ay, saben, es un poco difícil todavía. Bueno, amigos. La cosa más difícil para mí fue empezar a hablar español. As you can see, my improvement is not super incredibly big. Every single day, at the end of the day, he was making a small summary of what happened through the day. Your past tense got way better with that. True. Había un gran problema y eso fue que yo siempre quiero hablar inglés conmigo. Ok, olvidemos eso. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido lo mejor? En el principio, hey, páralo. Al principio tienes miedo de hablar español en frente de personas que tal vez no conoces. Yo pensé antes de empezar a hablar español. ¿Por qué no? Yo pensé que antes de empezar a hablar español. Man, voy a ser muy nervioso. Pero no. Porque estaba motivado y si tienes un objetivo, es más fácil. Sí, es toda la motivación. Ok, ¿cuál era la pregunta? So in the second week, my goal was to improve my vocabulary. ¿Qué onda, chicos? Yo estoy aquí con mi computadora y yo voy a empezar a aprender vocabulario. Voy a empezar con las palabras de la familia. So the last time that you spoke English to me, huh? Oopsie. So Janik really liked to learn different topics through the week, and when he was done practicing them, then I would test it. Eso es como mi práctica se ve. Okay, ¿listo? Sí. Family. Familia. Wife. Esposa. Grandpa. Abuelo. Sons. Hijos. Single. Soltero. Brother. Hermano. Nephew. Sobrino. Father-in-law. Suegro. Son-in-law. Heck? ¿Qué es eso? So the entire week I kept learning vocabulary. Time was actually the biggest problem that I had because most of the times I was working, and since I'm doing my work on the computer, I cannot talk at the same time. One of the best times to study grammar was on the way to Leon in the car. So he was studying in the back of the car for like 30 minutes. Then I looked back to check on him and he was doing this.
And before I knew it, it was the last day in Mexico. Esos días fueron tan difíciles para mí. Estábamos en los parques Xcaret y Xelha y ahí grabamos casi todo el día y hablé mucho inglés. Pero creo que mi español ya está mejor que antes. ¿Qué piensas tú? Está mucho mejor. ¿Sí? Sí. Y yo hablo solamente español contigo. No, es cierto. Sí, hablé mucho inglés, pero es que se me olvida, amor, se me olvida. No, ya voy a hablar puro español contigo. ¿Cuántas veces he dicho eso en este video? Muchas veces. No, pero ya, de verdad. Solo español. Online people were saying, just go to Playa Car Palace. ¿Cuánto te queda? Es que no se siente natural hablar contigo en español. No se siente natural, pero siempre hablo en inglés. Pero no más. No más. No más. No más. Ok. Adiós. Señoras y señores, bienvenidos una vez más al show de Yosa. ¿Cómo te sientes? Más o menos un poco nervioso, pero está bien. ¿Crees que tu español es mejor que antes? Creo que sí. Ahora es más fácil construir frases. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado mucho hablar más en México, pero sabes, trabajo. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti en estas 3 semanas? Eso definitivamente fue el momento cuando encontramos con suscriptores en San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque, eso fue la primera vez que hicimos algo así. Entonces, yo estaba muy nervioso. Dime una frase usando subjuntivo. Oh my God. ¿Estás bromeando? No. Puedes hacer lo que quieras. ¿Crees que eres fluido en español después de 3 semanas? No, definitivamente no. Eso fue mi plan, de ser fluido después de 3 semanas. Pero eso fue muy naivo. ¿Tienes algunos tips para las personas que están aprendiendo idiomas? Sí, claro. Lo más importante es que no tengan miedo de hablar otro idioma. Es normal hacer errores. Y yo hice muchos errores. Especialmente... Yo creo que el parte más difícil fue el principio, porque tienen que empezar. Y eso es lo más difícil. Entonces contéstame esta pregunta. ¿Por qué nunca quisiste en un restaurante o en una tienda ir tú a comprar algo solo y siempre lo tuve que comprar yo por ti? Sí, lo hice algunas veces. Yo déjame hablar. Es que yo no lo hice mucho. Porque yo todavía tenía miedo. Pero ahora que estás en Alemania, ahora sí lo vas a hacer. Sí, ahora en Alemania sí voy a hacer eso. Ok, eso es todo. Yo creo que tu español es muy bueno. Creo que aprendiste mucho, me entiendes mucho más, hablas mucho mejor también, pero siento que todavía hay cosas que debes de trabajar, como el miedo a hablar por personas que no sean yo o mi familia. Para mí significa mucho que Janik está intentando hablar español. Yo sé que no soy paciente y todo eso, pero voy a seguir intentando hablar contigo español. Yo creo que he logrado mi objetivo, porque mi objetivo fue que quiero hablar más con tus padres y tu familia. Sí. Entonces, yo pude hablar más con ellos. Y eso me gustó mucho. Sí. Eso es la verdad. Ahora me gusta hablar español más que antes. Sí, eso sí. Pero, como lo dices, yo todavía tengo que trabajar en mi español mucho. Yo quiero seguir hablando español, pero también al otro lado yo estoy feliz que las 3 semanas se fueron y ahora puedo hablar también inglés. Eso está muy padre y significa mucho para mí. Ok, chicos, esperamos que les haya gustado este video. Escriben en los comentarios qué piensan de mi español, si yo mejoré y qué piensan que todavía puedo aprender más. Sí. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima semana. If you like this video, hit that like button, subscribe and see you next week. Adiós, muchachos. Tschüss.